horas hasta 10 días. Eso habíamos puesto. Bueno. Se me cortó el wifi, perdón. Nada, no te preocupes. Sí, por eso. Acá depende un poco de cuál sea el volumen de sangre que se pierda, ¿no? Que eso va a depender del calibre del vaso que se produzca una herida, ¿no? Y si es una arteria o una vena, o sea, hay un montón de diferencias. Pero bueno, si se perdió mucha sangre, además de la hemostasia, se tiene que dar un proceso de recuperación de la presión arterial, que es, con que me digan eso, se tiene que recuperar la presión arterial sería suficiente. O si quieren profundizar más, habría que dispararse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también lo mencionamos. ¿Por qué? Porque para que funcione el sistema cardiovascular necesita un cierto volumen de sangre. Si baja mucho ese volumen de sangre, el corazón no se vuelve a llenar de sangre. Entonces, tiene que recuperar el volumen de sangre. Para recuperar el volumen de sangre, lo que hace es, el cuerpo es generar mucho plasma, pero los glóbulos rojos tardan más, tarda como una semana, 10 días en producirse. Por lo tanto, inicialmente el hematocrito va a bajar. El hematocrito, que es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, va a ser más bajo después de una pérdida de sangre. Lo primero que se recupera es el volumen de sangre y después se recupera los hematocritos. No sé si alguno de ustedes ha donado sangre alguna vez, pero si uno dona sangre, cuando termina de donar sangre te dan mucho líquido para que recupere rápidamente el volumen de sangre, pero tu célula va a tardar más tiempo, va a tardar unos 10 días en recuperarlo. ¿Está? O sea que la respuesta en cuánto tiempo se recupera está bien esa, entre 4 horas y 10 días. ¿O? Claro, porque eso va a depender de cuánto tarde, cuál sea la pérdida. Si es poca la pérdida, se recupera rápido, 4 horas. Si es mucha la pérdida, en la que se note una bajada del hematocrito, va a ser 10 días. ¿Cuál es la diferencia entre la hemoglobina adulta, la fetal y la mioglobina? ¿Y a qué se deben estas diferencias? Bueno, en sí nosotros lo que pusimos es que la hemoglobina es la que se ocupa del transporte del oxígeno y la mioglobina al revés, la mioglobina del oxígeno y la hemoglobina del dióxido de carbono, del CO2. No. La hemoglobina, ninguna, ¿No? todas transportan oxígeno. Todas transportan o retienen oxígeno. La mioglobina funciona como un reservorio, un almacén de oxígeno que tiene el músculo. No es una proteína que está soluble, que vaya por la sangre. Es una proteína que está en el músculo. Ahora, en cuanto a la afinidad por el oxígeno, la que tiene más afinidad por el oxígeno es la mioglobina, que le tiene que sacar el oxígeno a la hemoglobina. Después viene la fetal, que le saca el oxígeno a la hemoglobina adulta, porque el feto hace la hematosis en la placenta, hace el intercambio de gases en la placenta. Entonces tiene que tener un mecanismo de sacarle el oxígeno a la hemoglobina adulta. ¿Está claro eso? Sí. Entonces sería que la mioglobina le saca el oxígeno a la hemoglobina y la hemoglobina fetal le quita el oxígeno a la hemoglobina adulta. Exactamente. Ahí está, perfecto. Y la diferencia se debe a que son proteínas distintas. O sea, eso que estamos diciendo es la necesidad que tiene, son proteínas distintas porque tienen esa necesidad de tener más afinidad. El músculo está donde está, no está en un sitio que haya mucho oxígeno. No puede ir a los pulmones a agarrar oxígeno. El único oxígeno que ve es el oxígeno que lleva la hemoglobina. Entonces tiene que sacárselo a la hemoglobina. La hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. ¿Está? Perfecto. Perdón, ¿la mioglobina tiene más afinidad que la hemoglobina? Sí. Perfecto. Ahora, la hemoglobina adulta es la que menos afinidad tiene. ¿Por qué? Porque la hemoglobina adulta va a ir a buscar el oxígeno
a los pulmones donde hay una alta concentración de oxígeno. El 20% del aire es oxígeno. Ahora, ¿de dónde saca el feto el oxígeno? Lo saca de la placenta. ¿Cuál es la concentración de la placenta? La concentración de la hemoglobina. Entonces le tienes que sacar el oxígeno a la hemoglobina. Tiene que ser más afín para sacarle el oxígeno. Si es menos afín, nunca se lo va a sacar. ¿Ya? Bueno, los términos homeostasis, hemostasia y hematosis. ¿Lo encontraron? Sí. Sí. Tienen claro, se parecen las palabras, pero son cosas distintas. Fíjense que hay un sufijo que tasia, que viene de stasia, estático, dejar la cosa quieta. Homeostasia es dejar la casa, homeo en el interior, el medio interno. Hemostasia, hemos viene de sangre, o sea, dejar la sangre que no pierda volumen, eso es la hemostasia. Y la hematosis ya no se explica por estos prefijos, pero es hema viene de sangre y tosis, bueno, el intercambio de gases. ¿Eh? Pero fíjense que las otras las pueden sacar por la raíz y por el prefijo. ¿Sí? Sí. Sí. Circulación capilar. ¿Cuál es la presión Perdón. hidrostática en el espacio intercelular? La presión hidrostática de salida activa de fluido y nutrientes de los capilares. Presión hidrostática que hay una entrada activa de fluido y sustancia de desecho de los capilares. Una pregunta un poco compleja, pero es para que se den cuenta de cómo es el flujo de líquido entre los capilares y los tejidos que riegan. ¿Alguien se anima? ¿No la rellenaron esa? No, esa no. No. Pero sí se acuerdan cuál es la presión hidrostática de un mamífero. Entre 70 y 120, algo así, puede ser. Sí, entre 120 y 70 más o menos. ¿Sí? Que cuando a alguien le preguntan, siempre dice la máxima 12 y la mínima 7, porque se saca un 0, pero lo que se está refiriendo es cuántos milímetros de mercurio cuando bombea el corazón es la máxima y cuando el corazón se relaja es la mínima. Bueno, de los 120 va decayendo la presión hasta que llega a los capilares, que llega alrededor de 40, 35, 40. Y eso sigue bajando hasta 15, 10. Bueno, hay un momento en el que hay una salida neta de líquido de la sangre, de plasma sanguíneo con nutrientes, hacia las células que están alrededor del capilar, y posteriormente hay una entrada neta de líquido de las células que están alrededor del capilar hacia el capilar. De esa forma se van los nutrientes y entran las sustancias de desecho de la célula en los capilares. Saben lo que es un capilar, chicos, ¿no? La diferencia entre venas, arterias, arteriolas. ¿Mm? No me acuerdo. Lo vi, pero no. No. La sangre, la inmensa mayoría de la sangre hace una salida desde el corazón, va a arterias, de arterias a arteriola, de arteriola a capilares, de capilares a vena, a vénulas, de vénulas a vena y de vena de vuelta al corazón. Ese es el circuito. Tamaño. Ese es el circuito que hace la Arterias sangre. grande, arteriola, capilares más chicos, de donde se intercambia. De las arterias mayores, que es la aorta y la pulmonar, la aorta de la más grande, se va ramificando en arterias menores que van reduciendo su calibre y van soportando
menor presión, o sea, primero la arteria aorta soporta mucha presión y después se va reduciendo el tamaño de las arterias y también la presión. Y llega hasta la presión de los capilares, que hemos dicho que entre 35 y 15, y después la presión en las venas es prácticamente cero. Eso, bueno, eso lo estuve hablando bastante en el videito. Pero es importante porque la sangre se mueve por diferencia de presión. Una vez que llega a la vena, que la presión es prácticamente cero, necesita de un cierto movimiento del músculo esquelético para que localmente haga incremento de presión, que haga que la sangre se mueva ahí y las válvulas hacen que la sangre no vaya para atrás, o sea, que avance. ¿Está? Hay una filmina muy clara que te va mostrando cómo va saliendo la presión, porque la presión hidrostática, a la presión hidrostática, que es la presión que ejerce contra las paredes, se opone la presión osmótica que hay en el capilar y la presión que hay en el medio externo, que tiene que irrigar la sangre, que está nutriendo la sangre. Esa diferencia de presión hace que primero haya un flujo positivo hacia el medio externo del capilar, pero luego se revierte, porque va bajando la presión del capilar, y hay un flujo hacia el capilar, en el que va del capilar hacia la célula, lleva nutrientes, y el que va desde la célula hacia el capilar se trae sustancia de desecho. ¿Sí? Sí. Belén, no te veo muy convencida. Estás como diciendo, ¿de qué me está contando? Si quieren, acá les tengo, Rafa. Y es como en los últimos videos yo personalmente no lo llegué a ver, como cuesta entender. Ajá. Bueno, Rafa, si querés comparto, tengo el PDF. Bueno, de la filmina. si quieres buscar eso del PDF, Aquí lo tengo. Déjame compartir. aquí tengo que salir yo de compartir, espérate. A ver. Ahí lo vamos haciendo más fácil así, chicos. A ver. A ver. Te tengo que hacer host. Sí. Ya está. Acá. Mira, Rafa. Sí. Si quieres seguir. Hay una, creo que es de las últimas de este, que se ve claramente, más. Mira, ahí está muy claro, mira, en esa, fíjense, esta es la presión. La presión sería 35 milímetros de mercurio, que tiene acá, y tiene una presión neta que sale del fluido, de presión que sale de más 10. Y después tiene una presión de entrada de los fluidos de menos 7. Eso hace que va saliendo líquido de los capilares y luego van entrando líquido de los capilares. Porque la presión dentro del capilar pasa de 35 a 18 hasta que vuelve a la vénula. ¿Está claro eso? Sí. Porque parece que lleva la sangre con oxígeno a las diferentes células de los tejidos. Con oxígeno y con nutrientes. Por eso también, que lo vamos a ver en la clase que hablamos del sistema inmune, el sistema linfático tiene que ayudar a drenar el tejido conectivo, todos los fluidos que se están saliendo del sistema circulatorio. Y si no, se te hinchan los pies, se te hinchan las patas, los animales, y un animal postrado es un animal que seguramente tiene un mal destino si un animal no se levanta y camina. Por esto porque necesita además, creo que hay una filmina más adelante, o si no la hemos pasado ya. Bueno, esas son las válvulas que hay en las venas y que gracias al movimiento de los músculos esqueléticos
se generan presiones locales altas y las válvulas están impidiendo que la sangre vaya en el sentido no deseado. Solamente permite el avance hacia el corazón de la sangre. Recuerden que acá no hay presión. Por eso se Casi llama sin presión arterial. Fíjese en un par de filminas anteriores que ve la presión, creo que la dos antes, esta, no, la otra, la anterior, a esta. Fíjense la presión en las arterias y fíjense la presión en las venas, prácticamente cero. ¿Ah? ¿Cuál es la siguiente pregunta, chicos? A mí se me apagó el celular, no puedo verla. Pero, a ver. Bueno. Como está en modo compartiendo pantalla, no ¿Qué puedo salir. ventrículo bombea la sangre a la arteria aorta? Ese habíamos puesto el izquierdo. El izquierdo. El izquierdo tiene mucha más capa muscular, es mucho más gruesa la capa del miocardio. No, está antes que todo eso. Antes, ahí estaba. No lo veo. Sigue. Ahí lo ves, si quieres verlo. El anterior a ese. Si no, más adelante lo vas a ver mejor. Bueno, acá. O sea, y ahí tienes los dos circuitos, que además se llaman circuito sistémico mayor o de alta presión y circuito pulmonar menor o de baja presión. Y la sangre no se mezcla entre uno y otro. ¿Entienden esto, chicos? Más o menos. ¿Qué ventrículo bombea la sangre a la arteria pulmonar? El derecho. El derecho. ¿Cuál sería el...? ¿O no está oxigenada? Desoxigenada creo que era, ¿no? Desoxigenada. Es la única arteria que lleva sangre no oxigenada. Claro. Porque mírenlo acá. Este es el ventrículo que recibe de las venas, que las venas no tienen oxígeno. Recibe este ventrículo. No. Recibe las aurículas, pasan al ventrículo y el ventrículo sale a la arteria. Y acá sale. Y este saldría por acá. ¿Ven? Que va a los pulmones, carga de oxígeno y vuelve y sale por la otra arteria. ¿Qué diferencia hay entre venas y arterias o entre arterias y venas? ¿Qué creen? Nosotros pusimos en las venas, que son vasos colectores y de depósito. Bien. Que pueden contener grandes volúmenes de sangre, alta capacidad de estiramiento, válvulas unidireccionales que evitan el reflujo, actividad muscular y acción de bombeo. Todo eso en venas. Y arterias, importantes capas de músculo y elastina. Resisten los cambios de volumen. Bien, los cambios de presión, bien, los cambios de volumen. ¿Dijiste las válvulas? Sí, ¿no? No me acuerdo. Las válvulas. Lo del reflujo. Claro, las válvulas que evitan el reflujo en las venas, sí. En las venas, sí. Bien. Unidireccionales evitan el reflujo. Perfecto. Válvulas unidireccionales. Perfecto. ¿Qué tipo, esto ya lo hemos dicho, qué tipo de sangre lleva la arteria pulmonar? Bien. ¿En dónde se encuentra el mayor volumen sanguíneo? No la hicimos. Pero, sin embargo, dijiste que eran vasos de... que las venas eran vasos... sería. ¿Cómo? En las arterias está el mayor flujo, ¿no? Sí. El mayor volumen, estamos preguntando. El mayor velocidad sí va a estar en la arteria. Pero el mayor volumen... las venas. En las venas. Las venas funcionan como de recolección. Claro, ahí se queda la vena, sí, la sangre. Va más lenta. Es un... Pregunta de examen, chicos. Sí. Es un 64% las venas.
Solo noté Claro, eso. la mayoría de la sangre del cuerpo está en la vena. Y el Las otro arterias, 36 y las arterias, por está- las arterias vuela la sangre, va muy rápido, por la vena va más despacito. ¿Por qué el circuito, decimos que el circuito circulatorio no es estático, es dinámico? ¿Por qué? Ah, eso es por el tema del calcio, ¿no? De que si le falta calcio o algo así. Yo no llegué porque no tenía wifi. No, decimos que es dinámico porque a nivel de arteriola se puede regular. O sea, una arteriola puede cerrar un poco el calibre, cierrar el calibre y hace que todo lo que esté por, por debajo de esa arteriola reciba menos sangre. Y si ustedes vieron, hay una diapositiva que muestra la cantidad de sangre que va al riñón en estado de reposo y en estado de ejercicio. En estado de reposo, casi un 30% de la sangre va al corazón, al riñón, perdón, mientras que en estado de ejercicio baja hasta un 2 o un 3%. ¿Por qué? Porque Ah, cuando es por la capacidad, ¿no? De poder direccionar la... Perdón, irriga más en estado de reposo, ¿no? En estado activo. en estado activo, el estado activo, cuando un animal, realmente se dice estado activo, pero en el animal cuando corre, corre porque cree que está en peligro su vida. ¿Eh? Los animales no corren por el placer de correr. O sea, sobre todo una presa como una vaca. Cuando corre es porque cree que está en peligro su vida. Entonces ahí la sangre la destina al sistema, a los músculos esqueléticos y se la saca a la digestión, al sistema renal, a todo. Y lleva sangre al sistema nervioso central y a los músculos. Entonces, esa decisión de hacia dónde lleva la sangre es lo que habla de que es un sistema dinámico, que puede decidir hacia dónde va la sangre en cada momento. Cuando baja la presión, por ejemplo, hace una vasoconstricción periférica y a alguien que se le baja la presión se queda la cara blanca. ¿Y por qué? Porque no lleva circulación a la piel. No lleva sangre a la piel, la sangre la concentra en los órganos nobles, no la lleva, la saca de todo lo que pueda ser prescindible en un momento. Y el riñón puede ser prescindible en un momento, no por mucho tiempo, pero por un momento sí. ¿Se entiende ese concepto de dinamismo? Sí. Bueno. ¿Qué determina el automatismo en el corazón? Del corazón. Ah, perdón, no hemos dicho qué sistemas regulan este dinamismo. Hay dos sistemas, el endocrino y el nervioso. ¿Eh? Y es muy importante ahí el simpático y el parasimpático. El simpático es el de lucha-huida, hace que la sangre se concentre en el músculo esquelético, mientras que el parasimpático hace que la sangre se concentre en el tracto digestivo. Para un productor animal, le interesa que su animal tenga el mayor tiempo posible activado el parasimpático. Eso va a hacer que va a digerir mejor lo que come, va a aprovechar mejor las ingestas y va a engordar más, comiendo lo mismo. Mientras que si el animal está maltratado, asustado, con perros que ladran a su alrededor, que tenga siempre activado el simpático, va a destinar poca sangre al sistema digestivo y va a aprovechar menos lo que come. Bien. ¿Qué tres procesos intervienen en la... No, estoy equivocado todavía. Automatismo del corazón. ¿Qué lo genera eso? El endocrino y el nervioso, ¿no? El endocrino y el nervioso tienen una incidencia sobre el corazón, eso es cierto, pero el propio corazón tiene un cierto automatismo que marca cómo tienen que ser las contracciones y está dentro del propio corazón.
hay un grupo de células que se llama el marcapaso o el nódulo auricular. Eso es lo que marca el automatismo del corazón, ese grupo de células. Está en la aurícula derecha. ¿Cómo es nódulo? El marcapaso o nódulo auricular. ¿Cómo regula el pH el sistema respiratorio? También pregunta de examen. Para esto tienen que tener claro de que el dióxido de carbono se transporta como bicarbonato y protones. O sea, cuanto más dióxido de carbono hay en la sangre, más bajo el pH. Cuanto más alto, perdón, cuanto menos hidróxido de carbono, más alto el pH, y cuanto más hidróxido de carbono, más bajo el pH. Más protones hay, más bajo el pH. Entonces, si el animal quiere bajar el pH, lo que tiene que hacer es retener el dióxido de carbono. Lo que va a hacer es reducir la frecuencia respiratoria, hipoventilarse. Así retiene dióxido de carbono y por ende se baja el pH. Si el animal quiere acidificar, perdón, alcalinizar la sangre, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para bajar la concentración de dióxido de carbono. ¿Está claro eso? Eso es importante que lo tengan claro. Piénsenlo y si no, volvemos en la clase próxima a verlo esto. ¿Qué tres procesos intervienen en la formación de orina? Eso sí lo supieron, ¿no? Filtración, reabsorción y secreción. Perfecto. ¿Y qué presiones están a favor de la reabsorción, de la filtración? ¿Y qué presiones están en contra? La presión hidrostática de capilar glomerular está a favor. Perfecto. Y se opone la presión coloidosmótica del capilar glomerular y la presión del espacio de Bowman. Perfecto. ¿Está claro eso? Sí, Sí. lo hicieron juntos, está claro. Y ahora dice, en márgenes fisiológicos normales, ¿qué componentes de la sangre no se encuentran en la orina? Me imagino que pone, yo no lo puedo leer todo, pero... ¿No se encuentran en el ultrafiltrado y por qué? ¿Qué componente de la sangre? El ultrafiltrado es por tamaño, las cosas grandes que hay en la sangre. ¿Cuáles son las cosas grandes que hay en la sangre? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, son grandes. ¿Qué más grande hay en la sangre? Proteínas grandes, albúmina, globina, todo eso se queda. No pasa el ultrafiltrado. ¿Qué se filtra? El agua, los iones, la glucosa. El agua, los iones. Bien. Todo lo que está ahí. Bien. Está por caerse esta sesión. Entramos de vuelta y seguimos con las preguntas. Vale. Cuando se caiga, pues, ya pueden empezar a salir porque nos vamos a caer ya. Lo saco de una vez.